Las ramas crujían bajo los pequeños pies, y el viento entre los pinos silbaba como un lamento. Dos niños, de no más de 5 años, caminaban tomados de la mano, con los ojos húmedos y las mejillas manchadas de tierra. Estaban solos, desorientados, envueltos en un silencio que dolía más que cualquier grito. El bosque de Valle de Bravo, tan sereno y hermoso al amanecer, se convertía en una prisión verde para los pequeños Luis y Mateo. «Papá», susurró Mateo, aferrado a su hermano. «¿Dónde estás?». Luis no respondió. Su labio inferior temblaba y su respiración era corta. Ambos vestían ropa fina, pero sus zapatitos estaban ya rasgados por las piedras y raíces. La mochila que llevaban colgaba vacía como una cruel broma. Mientras tanto, a unos 500 metros, escondido entre los árboles, un hombre los observaba. No era el padre. Era Jesús Moreno, un campesino de rostro curtido por el sol, ojos cansados pero bondadosos, que había salido temprano a recolectar leña. Su burro, anclado a un tronco, masticaba hojas sin preocupación, ajeno a la tensión que invadía a su dueño. Jesús frunció el ceño. No era común ver niños tan bien vestidos solos en esa parte del bosque. Pensó en acercarse, pero algo en su interior le advirtió. Si eran hijos de algún rico del pueblo, cualquier paso en falso podría volverse contra él. En ese rincón del México rural, ser pobre era casi una condena. Suspiró y se alejó, pero no pudo ignorar la sensación de peso en el pecho. Antes de seguir con esta historia que conmueve el alma, suscríbete al canal para no perderte más relatos reales y profundamente humanos que transforman corazones. Jesús vivía con su hija María, de 8 años, en una cabaña hecha de adobe y madera. Después de la muerte de su esposa, 3 años atrás, había criado a su niña solo, cultivando maíz y vendiendo leña en el mercado. La casa, sencilla pero cálida, se alzaba cerca del río, en una colina donde los amaneceres pintaban el cielo de fuego. Ese día, al volver con la carga de leña, algo en sus pasos era más lento. Las imágenes de los niños entre los árboles no lo dejaban en paz. María lo recibió con una sonrisa y un abrazo fuerte, como cada vez que regresaba, pero él apenas pudo devolverle el gesto. «Papá, ¿estás bien?», preguntó la niña, mirándolo con sus grandes ojos negros. «Sí, hija. Solo estoy cansado», respondió, intentando forzar una sonrisa. Pero en la madrugada Jesús se despertó agitado. Un sueño lo había estremecido. Veía a los gemelos envueltos en niebla, llamando a gritos, y un trueno partía el cielo. Se levantó, encendió la lámpara de petróleo y se sentó a rezar. No era hombre de temores fáciles, pero conocía las señales. En el silencio de la noche el viento traía un murmullo que parecía suplicar ayuda. Al amanecer, tomó una decisión. Preparó un poco de atole y le dejó instrucciones a María. «Voy al bosque, no me tardo». «¿Otra vez? ¿Por qué tan temprano?». Jesús solo la besó en la frente y salió. El cielo aún estaba azul oscuro, pero el sol ya asomaba tímidamente por el horizonte. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero su corazón le decía que algo no estaba bien, y cuando el corazón habla, un hombre de fe no lo ignora. Al llegar al claro donde había visto a los niños, su alma se quebró. Estaban allí, temblando, abrazados, con los labios partidos y los ojos vacíos. Jesús se llevó una mano al pecho. El abandono no era solo físico, era un corte profundo que solo alguien dispuesto a amar podía intentar sanar. Y así, sin aún saber lo que haría, se acercó. El sol de mediodía caía implacable sobre los ventanales de la lujosa hacienda del Castillo, a las afueras de Valle de Bravo. Techos de teja, jardines perfectamente podados, fuentes de cantera y una entrada principal adornada con columnas importadas de Italia. Dentro, el aire olía a madera barnizada, perfume caro y vacío. Óscar del Castillo observaba su reflejo en el ventanal del comedor, ajustándose el cuello de la camisa blanca mientras sostenía un whisky sin hielo. «¿Dónde están los niños?», preguntó su asistente, Ramiro,
entrando con un portafolio lleno de documentos. La señora Silvia llamó desde Guadalajara, preguntó por ellos. Óscar soltó una risa seca. ¿Y desde cuándo le importa algo a Silvia, además de su amante y sus cirugías? Ramiro bajó la mirada. Sabía que no era prudente comentar demasiado. Óscar dio un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa de mármol. Esos chamacos son una piedra en el zapato. No los pedí, no los crié y no pienso arruinar mi vida por ellos. Pero son sus hijos, señor. Óscar lo miró con desdén. Son una carga, no más que eso. Desde que Silvia me los dejó aquí hace 6 meses, esta casa parece una guardería, y no contraté niñeras para eso. Lo que necesitan es disciplina o desaparecer. ¿Qué está diciendo? Que ya tengo un plan. Los llevaré al bosque mañana. Les diré que es una aventura y cuando se duerman los dejaré. Ramiro palideció. Eso es inhumano, don Óscar. Óscar dio un paso al frente, su rostro apenas contenido por una furia elegante. Tú trabajas para mí, no para juzgarme, y si llegas a contar algo de esto, te entierro vivo en papeles legales. ¿Entendiste? Ramiro asintió en silencio. Tenía 3 hijos, una esposa enferma y no podía darse el lujo de quedarse sin empleo. Pero una semilla de angustia germinó en su pecho. Esa noche, Óscar cenó solo. Los gemelos, Luis y Mateo, estaban encerrados en su habitación, como siempre. No los veía a los ojos, no les hablaba más allá de órdenes. Los niños, aún pequeños, ya entendían que no eran deseados, y eso, aunque no lo dijeran, los rompía por dentro. Al día siguiente, Óscar los despertó temprano. «Vamos, muchachos, hoy vamos al bosque. Haremos un picnic». Luis abrió los ojos con sorpresa. Mateo se sentó de golpe en la cama. «¿De verdad, papá?» Óscar fingió una sonrisa. «Claro, se han portado bien. Merecen un paseo». Preparó una mochila con 2 mantas, una botella de agua y una bolsa de pan seco. Los vistió con sus mejores ropas y los subió a su camioneta negra modelo reciente, con vidrios polarizados. El camino hacia el bosque fue silencioso. Luis miraba por la ventana. Mateo canturreaba bajito. Ninguno sabía que era la última vez que verían ese vehículo. Cuando llegaron a una zona alejada, Óscar extendió las mantas bajo un árbol. «Aquí vamos a descansar un rato, sí». Los niños se acostaron felices. El calor, el ruido de los pájaros, la brisa entre los pinos, todo parecía tranquilo. Esperó a que se durmieran. Después se levantó, tomó las llaves, dejó la mochila vacía cerca y comenzó a alejarse. No volteó, no dudó, solo caminó, pero no sabía que no estaba solo. A unos metros, oculto entre la maleza, alguien lo había visto. Las hojas secas crujieron bajo los zapatos lustrados de Óscar mientras se alejaba, dejando atrás a los gemelos que aún dormían profundamente bajo la sombra del árbol. El cielo estaba despejado y el canto de los jilgueros contrastaba cruelmente con la vileza de su acto. Caminaba sin mirar atrás, con el ceño fruncido, como si el bosque mismo le resultara insufrible. A unos metros, agazapado entre unos matorrales, Jesús Moreno no podía creer lo que veía. Al principio pensó que su mente lo engañaba, que tal vez el hombre regresaría. Pero no. Lo vio alejarse con paso firme, sin una sola mirada de remordimiento. Jesús entrecerró los ojos y se cubrió la boca con la mano. Sentía un temblor en el estómago que no era hambre, era rabia, mezclada con incredulidad. «¿Qué clase de hombre hace eso?», murmuró para sí apretando los dientes. Desde su posición esperó unos minutos más. El sonido del motor de la camioneta al encenderse lo confirmó. El hombre se había ido. Jesús sabía que debía acercarse, pero sus pasos estaban cargados de duda. Si se involucraba, si tocaba a esos niños, si alguien lo acusaba de algo, él no era nadie. Un campesino pobre, sin influencias, sin poder. Pero el llanto rompió sus pensamientos. Mateo despertó primero y al no ver a su padre comenzó a sollozar. Luis lo abrazó, aún medio dormido, tratando de consolarlo, sin entender del todo lo que pasaba. Jesús sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Papá se fue»,
dijo Mateo con voz temblorosa. ¿Dónde está papá? Quizá fue por más comida, respondió Luis, aunque en su voz había más miedo que esperanza. Jesús no resistió más. Salió de entre los árboles con las manos alzadas, despacio, como si temiera espantar a los niños. «Hola, niños», dijo con suavidad. «No se asusten. Me llamo Jesús. Vivo por aquí cerca. ¿Están bien?» Luis se aferró a su hermano. Ambos lo miraron con ojos grandes y húmedos. No respondieron. Vi que estaban solos. «¿Su papá está por aquí?» Mateo negó con la cabeza. Se fue. «Nos dejó aquí», dijo con un hilo de voz. Jesús tragó saliva. Miró alrededor como esperando que todo fuera un malentendido, pero no había nadie. Solo ellos tres y el eco de lo imperdonable. «¿Tienen hambre?» Los niños dudaron, luego asintieron tímidamente. Jesús les ofreció un poco de pan de su morral, algo que guardaba para su almuerzo. Se sentaron juntos bajo el mismo árbol donde Óscar los había abandonado. El silencio que los rodeaba era espeso, lleno de preguntas sin respuesta. «No puedo dejarlos aquí», dijo Jesús más para sí que para ellos. «Pero si los llevo a mi casa». «¿Y si dicen que yo los tomé?» Miró el cielo como pidiendo una señal. Entonces pensó en su hija, en María, en cómo ella lloró cuando su madre murió, en cómo él prometió jamás dejarla sola, y supo lo que debía hacer. «Vamos», les dijo con ternura. «Tengo una casa cerca. Hay agua, comida y una cama donde pueden descansar. No les haré daño. Lo prometo». Luis se levantó primero, aún con duda. Mateo lo siguió tomando la mano de Jesús, pequeña y temblorosa, pero confiada. Jesús sintió que algo profundo se movía dentro de él. No sabía lo que vendría, pero sabía que no podía dar la espalda. Mientras caminaban hacia su cabaña, entre los árboles altos y las sombras del bosque, Jesús comprendió que algo sagrado acababa de comenzar. El camino de regreso fue lento. Jesús llevaba una mano sobre el hombro de Luis, mientras Mateo sostenía con fuerza su cinturón, como si temiera que también él desapareciera. El bosque parecía más denso que nunca, como si ocultara secretos que no querían ser contados. El sol filtraba rayos dorados entre las ramas, y el canto de los pájaros era un consuelo lejano. «¿Cómo se llaman ustedes?», preguntó Jesús con voz suave. «Yo soy Luis, él es Mateo, somos hermanos». «¿Y cuántos años tienen?» «5», respondió Luis con un susurro. Jesús asintió. En su mente las preguntas se amontonaban. ¿Cómo alguien podía hacer algo así? ¿Qué tipo de corazón deja a dos niños en medio del monte, como si fueran basura? Cuando llegaron a la cabaña, María estaba afuera, desgranando mazorcas. Al ver a los niños, su ceja se arqueó con sorpresa. «Papá, ¿quiénes son? Estos niños estaban solos en el bosque. No encontré a nadie cerca. Los vi ayer, y hoy seguían ahí. No podía dejarlos». María se levantó de inmediato y se acercó. «¿Están bien? ¿Tienen hambre?» Luis y Mateo miraron a la niña con timidez. María tenía algo cálido, como su madre, pensó Jesús. Ella los tomó de la mano con naturalidad y los llevó al interior. Jesús preparó tortillas con frijoles, lo poco que había. Los niños comieron con desesperación, como si no recordaran la última vez que se sintieron saciados. Jesús y María los observaban en silencio, con un nudo en la garganta. Al caer la tarde, Jesús salió a cortar más leña, pero su mente no descansaba. Sentía el deber de hacer algo más. Esa noche, después de acostar a los niños en la cama de María, ella insistió en dormir con su padre para que ellos descansaran mejor. Jesús tomó su sombrero y salió rumbo a la comisaría del pueblo. Al llegar el comandante, un hombre regordete de rostro huraño, lo miró con escepticismo. «¿Dices que encontraste a dos niños solos en el bosque?», preguntó cruzando los brazos. «¿Y que el padre los dejó?» «Sí, señor, yo lo vi». «¿Tú lo viste?» «Desde lejos, pero sí». Los dejó y se fue. El comandante soltó una risa breve. «¿Y tú quién eres? ¿Algún abogado? ¿Doctor? ¿Funcionario?» «Soy campesino»,
respondió Jesús con dignidad, pero eso no me impide tener ojos. Mira, moreno, no digo que mientas, pero los ricos no hacen eso. ¿Cómo sabes que no se perdieron? ¿Cómo sabes que no es un malentendido? Jesús apretó los puños. Llevan 2 días sin que nadie los busque. No estaban perdidos, estaban abandonados. Voy a mandar a alguien a revisar, pero si no encuentro nada raro, más te vale no estar inventando. Jesús salió frustrado con el corazón agitado. En el camino de regreso, se encontró con el padre Tomás que volvía de visitar a unos enfermos. Jesús, ¿qué te pasa? Te ves alterado. Jesús le contó todo. El padre escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Hiciste lo correcto, dijo al final. Dios ve todo. Y si esos niños llegaron a ti, no fue por casualidad. ¿Y si me acusan de haberlos robado? Entonces yo hablaré por ti. No estás solo. Jesús sintió por primera vez un alivio en el pecho. No tenía poder ni dinero, pero no estaba completamente solo. Al volver a casa, encontró a los gemelos dormidos, abrazados uno al otro. María los había arropado con cuidado. Jesús los miró unos segundos y cerró los ojos. La batalla apenas comenzaba, pero ya había tomado su decisión. Al día siguiente, Jesús se levantó con el primer canto del gallo. El aire estaba frío y una neblina suave se deslizaba entre los árboles. Encendió el fogón y preparó café con pan duro remojado en leche caliente. Cuando entró al cuarto, encontró a los gemelos despiertos, sentados en la cama, abrazados. ¿Dormieron bien?, preguntó, dejando las tazas sobre la mesa. Luis asintió. Mateo se quedó callado. Jesús notó las ojeras en sus rostros, el cansancio acumulado. Hoy voy al pueblo a hablar con más gente. No se preocupen, María los va a cuidar. Solo quiero que estén bien. Luis lo miró inseguro. ¿Nos van a llevar con él otra vez? Jesús se arrodilló frente a ellos. No, hijos, nadie va a obligarlos a volver con quien los abandonó. Pero necesito que alguien con autoridad los escuche. Salió temprano, con el alma apretada. En el camino saludó a doña Lupita, que vendía tamales en la esquina del mercado. Jesús, ¿y esos niños que vi ayer contigo, son tuyos? No, Lupita, los encontré solos en el monte. El padre los dejó ahí. Jesús bendito, ¿cómo puede alguien hacer eso? Eso mismo me pregunto yo. Lupita frunció los labios y bajó la voz. Ten cuidado, ya hay rumores. La gente dice que te los robaste. ¿Qué apareciste con ellos de repente? Jesús sintió un escalofrío. Sabía que el pueblo podía ser cruel con los que no tenían apellido ni fortuna. Siguió su camino hasta la delegación. Esta vez no encontró al comandante anterior, sino a un joven oficial que lo escuchó sin interrumpir. Ya vine ayer, nadie hizo nada, y estos niños siguen sin que nadie los reclame. El oficial anotó todo en una libreta. Mire, señor Jesús, necesitamos más pruebas, algo que nos permita actuar legalmente. ¿Tiene testigos? Solo mis ojos y los de Dios. Entiendo, pero con eso no basta. En este país, si no hay papeles, no hay verdad. Jesús salió frustrado, con el corazón cargado de impotencia. Caminó hasta la iglesia donde encontró al padre Tomás rezando en silencio. Le contó lo sucedido. No quieren escuchar. Necesitan pruebas. Y yo solo tengo mi palabra. El padre se quedó pensativo. Tal vez podamos hablar con algunos vecinos. Alguien más tuvo que haber visto algo. Además, yo puedo dar testimonio de tu carácter. Gracias, padre. Pero aún así, ¿y si los de allá se enteran? ¿Y si el hombre que los abandonó usa su poder contra mí? Jesús, tú tienes la verdad de tu lado. Eso vale más que cualquier apellido. Esa tarde, mientras regresaba, Jesús sintió las miradas encima. Algunos lo saludaban con frialdad, otros simplemente lo ignoraban. Al pasar frente a la tienda de abarrotes, un hombre murmuró: «Ahí va el que se llevó unos niños ricos». Jesús apretó los dientes. Quiso gritar, explicar, pero se contuvo. Sabía que la verdad no se impone a gritos. Se demuestra con hechos.
Al llegar a casa encontró a María jugando con los gemelos. Habían improvisado una cometa con ramas y papel periódico. Reían. Jesús se quedó mirándolos desde la entrada, sintiendo cómo, a pesar del dolor y la incertidumbre, algo hermoso empezaba a florecer. Esa noche, escribió una carta a su difunta esposa, algo que no hacía desde años. Amor, llegaron 2 niños a mi vida. Cargan con un dolor que no merecen, pero también con una ternura que conmueve. No sé qué pasará mañana, pero hoy sentí que hicimos lo correcto. Doblando el papel con cuidado, lo guardó en una cajita de madera junto a otras cartas. La batalla por la verdad apenas comenzaba, pero Jesús no iba a retroceder. Los días siguientes trajeron una rutina inesperadamente cálida a la pequeña cabaña de Jesús. Los gemelos, aunque aún reservados, empezaban a confiar poco a poco. Luis era más observador, de mirada seria, como si analizara cada gesto antes de responder. Mateo, en cambio, era inquieto, siempre con preguntas, y buscaba la mano de María en todo momento. María les mostró cómo preparar tortillas en el comal, y aunque al principio quemaron algunas, pronto las risas llenaban el aire. Jesús, al regresar del campo con el sombrero polvoriento y las botas cubiertas de lodo, los encontraba jugando con piedras, palos y hojas, como si el bosque mismo los hubiera adoptado. Una tarde, mientras sembraban maíz en la milpa, Jesús le entregó a Luis un puñado de semillas. «Estas, si las cuidas, te dan vida», le dijo. «El maíz no es solo comida, es nuestra raíz». Luis lo miró con respeto. «¿Cómo sabes tanto?» «Porque lo aprendí de mi padre y el del suyo. Aquí las cosas no se compran, se ganan con trabajo». Mateo, con las manos sucias y la nariz llena de tierra, lo interrumpió. «¿Y nosotros podemos sembrar también?» «Ustedes ya están sembrando algo aquí», respondió Jesús con una sonrisa. «Están sembrando esperanza». Pero no todo era armonía. Algunas noches los gritos despertaban la calma. Pesadillas, gritos ahogados, temores que no se iban con palabras dulces. Una madrugada, Jesús se levantó al oír sollozos. Encontró a Luis sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. «No quiero que nos vuelvan a dejar», dijo con voz quebrada. «Yo cuidé a Mateo todo el tiempo, pero no pude hacer nada». Jesús se sentó junto a él y lo abrazó fuerte. «Nadie los va a dejar, aquí están seguros. ¿Lo juras?» «Con mi vida, hijo, con mi vida». A partir de esa noche, Luis comenzó a llamarlo papá, sin darse cuenta. Primero en voz baja, luego con naturalidad. Mateo lo imitó. Jesús no los corrigió, solo sonrió en silencio, sabiendo que los lazos no siempre son de sangre, pero sí de amor profundo. En el pueblo, los comentarios seguían dividiéndose. Algunos decían que Jesús estaba criando niños ajenos como si fueran suyos para quedarse con ellos. Otros, más discretos, empezaban a respetar su silencio y dedicación. El padre Tomás lo visitaba seguido, y con él, poco a poco, otros vecinos también empezaron a ayudar. Una señora dejó ropa usada en la entrada. Un joven panadero les mandó con María una bolsa de conchas y bolillos. Jesús aceptaba todo con gratitud, pero sin pedir. «Dios nos está poniendo a prueba», dijo una tarde, mientras lavaba las camisas de los niños en el río. «Y no pienso fallarle». Los gemelos también empezaban a transformarse. Aprendieron a recolectar hongos, a distinguir sonidos de aves, a correr por los senderos sin miedo. María les enseñó a leer con unos libros viejos que guardaba con celo. Mateo era más rápido con las letras, Luis más aplicado. Una tarde, mientras caía una lluvia ligera, Jesús los encontró dibujando en el suelo con carbón. «Es nuestra casa», dijo Luis señalando el dibujo. «Tú, María, Mateo y yo. Y allá los maíces y los árboles». Jesús tragó saliva. «Está muy bonita. ¿Podemos quedarnos para siempre?» Jesús se agachó y los abrazó a los dos. «Si por mí fuera, sí. Pero hay cosas que aún tenemos que resolver». Mateo alzó la mirada. «¿Nos van a quitar?» Jesús no respondió. No quería mentir, pero tampoco destruirles la esperanza. Solo los apretó con fuerza, con el corazón palpitando con dolor y ternura.
El futuro era incierto, pero el amor ya echaba raíces. En la oficina de Óscar del Castillo, el sonido del reloj de pared era lo único que rompía el silencio. Sentado tras su escritorio de cedro, hojeaba unos documentos sin prestarles atención. Había pasado casi una semana desde aquel día en el bosque. No había vuelto a pensar en los gemelos. Para él eran asunto cerrado. Un peso menos. Ramiro entró con cautela, portando el celular en la mano. «Señor, hay algo que debe ver». Óscar lo miró con fastidio. «¿Ahora qué?» «Un video. Lo subieron esta mañana a un grupo local. Mírelo usted mismo». Óscar tomó el celular. En la pantalla, un breve clip mostraba a Jesús en la entrada del mercado, acompañado por los dos niños. Luis saludaba tímidamente a la cámara. Mateo comía una concha, feliz. Jesús hablaba con una mujer mayor que le daba un par de cobijas. Óscar palideció. ¿Qué es esto? Alguien grabó cuando iban por pan. El video se ha compartido mucho. La gente empieza a hablar. Algunos dicen que usted los dejó, que Jesús los encontró. «¡Mentiras!», gritó Óscar, arrojando el teléfono contra la pared. «¿Cómo se atreven?». Ramiro retrocedió un paso. Sabía que la furia de su patrón no tenía límites. «Señor, si esto se difunde más puede ser un problema legal. Es abandono infantil». «¿Y si el hombre tiene testigos?». Óscar se levantó. Caminó en círculos y se sirvió un trago doble de whisky. «Ese maldito campesino no va a arruinarme. No puede. Yo soy del Castillo. Él no es nadie. Pero la opinión pública puede... ¿Tú también estás en mi contra?». «No, señor. Solo digo que debemos actuar antes de que esto escale». Óscar lo pensó un momento. Luego sonrió con frialdad. «Vamos a voltear la historia. Diremos que ese hombre se llevó a mis hijos, que los secuestró. Yo soy la víctima aquí. Pero usted no denunció su desaparición, porque creí que estaban con la madre. Pensé que ella los había recogido sin avisarme. Eso diremos. Fabricaremos los papeles. Haré que mis abogados armen la narrativa. Jesús Moreno va a pagar caro por meterse conmigo». Ramiro bajó la cabeza. Lo conocía lo suficiente como para saber que cumpliría su amenaza. Esa noche, Óscar convocó a su abogado personal, un hombre de traje caro y ojos fríos, acostumbrado a torcer la ley. «Necesito una orden de arresto contra ese campesino», le dijo. «Por secuestro, que la policía lo busque donde sea. Y si es posible, que me devuelvan a los niños. No porque me interesen, sino porque son la prueba de que yo sufrí». El abogado asintió sin titubear. «Déjelo en mis manos». Al día siguiente, en el juzgado local, apareció una denuncia formal. Jesús Moreno era acusado de retener ilegalmente a 2 menores de edad. La orden fue tramitada con rapidez, sin investigación previa. Óscar tenía amigos en todas partes. Y dinero. Jesús no lo sabía aún. Esa mañana, mientras los niños ayudaban a María a lavar ropa junto al río, él recogía calabazas en el huerto. Silbaba, tranquilo. No sospechaba que el sistema ya estaba en marcha para destruirlo. Pero el viento empezó a cambiar. Y los pasos de la injusticia ya se oían a lo lejos. El mediodía llegaba con el calor aplastante del sol, y Jesús regresaba del huerto con una canasta llena de chayotes. Luis y Mateo lo esperaban en la entrada, con las camisas empapadas de sudor y tierra en las mejillas. María les había dado a todos agua fresca con limón y una rebanada de sandía. Era un día común, tranquilo, como tantos otros desde que llegaron. «Papá, mira lo que encontramos», dijo Mateo mostrando una piedra en forma de corazón. Jesús sonrió y acarició su cabeza. «Eso es una señal. El amor está por todas partes, hasta en las piedras». Apenas terminó la frase, un estruendo se oyó a lo lejos. Motores, voces, pasos rápidos. Desde el camino de tierra, una camioneta blanca de la policía rural se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo. 3 agentes bajaron armados. El comandante Pérez, con cara severa, leyó el documento que sostenía.
Jesús Moreno, queda usted arrestado por secuestro de menores. Jesús sintió que el aire le faltaba. ¿Qué está diciendo? Tiene derecho a guardar silencio, continuó el comandante. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Luis corrió hacia él, abrazando su pierna. No se lo lleven. Él no nos secuestró. Mateo gritaba entre lágrimas. Papá, no, papá. Jesús levantó las manos, con la mirada clavada en sus hijos. No he hecho nada. Esos niños fueron abandonados. Yo solo los cuidé. Uno de los agentes lo esposó con brusquedad. María gritó y trató de acercarse, pero otro policía la apartó. «Déjenlo. Él no hizo nada malo». El comandante se acercó a los niños. «Estos son los menores. Coinciden con la denuncia. Los llevaremos también por su seguridad». «No», gritó Luis. «No nos vamos con ustedes». Jesús forcejeó. «No los toquen. Ellos no quieren ir». «Basta», ordenó el comandante. «Llévenselo». Los policías subieron a Jesús a la patrulla como si fuera un delincuente. Los niños se quedaron en la entrada, llorando desconsolados. María los abrazó con fuerza, protegiéndolos como podía. La camioneta arrancó dejando una estela de polvo y dolor. En el interior, Jesús mantenía los ojos cerrados, luchando por no romperse. Sentía rabia, impotencia, pero también una extraña paz. Había hecho lo correcto. No se arrepentía. Al llegar a la comandancia lo encerraron en una celda estrecha, húmeda, con olor a óxido y abandono. Nadie le explicaba nada. Nadie escuchaba su versión. Horas después el padre Tomás llegó al lugar. «Exijo hablar con el comandante», gritó al entrar. Lo dejaron pasar tras insistir. Se acercó a Jesús, que estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. «Jesús, ya me enteré. Esto es una injusticia. Voy a mover cielo y tierra para sacarte de aquí. Padre, ¿los niños están bien?» «Sí, María los está cuidando, pero están destrozados». «No entienden nada». Jesús bajó la mirada. «Yo solo quise protegerlos, y lo hiciste. Ahora nos toca a nosotros protegerte a ti. No estás solo». En el pueblo, la noticia se regó como pólvora. Algunos aplaudían la acción de la justicia. Otros, indignados, empezaron a dudar. ¿Y si realmente el campesino decía la verdad? Esa noche en la cabaña, los niños no cenaron, no jugaron, no rieron. Luis se sentó en la cama de Jesús, abrazando su sombrero. «Él no nos hizo daño. Él nos salvó». María lloró en silencio. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, y no pensaba quedarse callada. Las horas en la celda eran eternas. El calor sofocante, el zumbido de los insectos, el silencio punzante. Jesús apenas probó el pan duro que le ofrecieron. Su mente estaba con los niños, preguntándose si tendrían miedo, si seguirían creyendo en él. Cada minuto que pasaba era un golpe a su dignidad. Mientras tanto, en el pueblo, el padre Tomás no perdía tiempo. Reunió a las pocas personas que aún creían en la inocencia de Jesús, entre ellas doña Lupita, la tamalera, quien guardaba un secreto que por fin decidió revelar. «Padre, yo lo vi». «¿Viste qué, Lupita?» «Al señor ese, el rico, a Óscar del Castillo. Lo vi el día que abandonó a los niños. Yo estaba recogiendo hojas de aguacate en el monte. Me escondí porque pensé que iban a hacer algo indebido, pero lo vi dejándolos bajo un árbol y alejándose sin decir nada. ¿Por qué no dijiste nada antes?» «Porque le tengo miedo. Tiene poder». Pero no puedo seguir callada mientras Jesús paga por algo que no hizo. Con ese testimonio, el padre fue directo con el abogado comunitario, Raúl Hernández, un joven egresado de la UNAM que había regresado al pueblo para ayudar a los más necesitados. «Necesitamos presentar esta declaración ante el juez», dijo el padre. «No podemos permitir que un inocente siga preso». Raúl revisó la denuncia formal contra Jesús. «Esto fue hecho con prisa, no hay pruebas sólidas, solo la palabra de Óscar y sus contactos. Pero si presentamos el testimonio de esta señora, y si logramos que los niños hablen, los niños están devastados, pero si les pedimos que cuenten su verdad lo harán. Confían en Jesús,
lo aman, entonces hay que hacerlo ya. Mientras tanto, en la cabaña, María hablaba con los gemelos. ¿Están seguros de lo que recuerdan? Luis asintió con firmeza. Papá nos llevó al bosque, pero no era Jesús. Era el otro, el que siempre gritaba. Nos dejó ahí y se fue. Mateo tenía el labio temblando. Dijo que era un paseo, pero nunca volvió. ¿Quieren decirle eso a un juez? Sí, respondió Luis, con los ojos llenos de determinación. Jesús no nos robó. Él nos salvó. Esa noche Raúl preparó todo. Llamó al juzgado, solicitó una audiencia urgente y llevó consigo a doña Lupita, a los niños y al padre Tomás como respaldo moral. La jueza, una mujer de rostro severo y voz templada, aceptó escucharlos. Señora Lupita, ¿está usted segura de lo que vio? Lo juro por la Virgen, vi a ese hombre abandonar a los niños. No fue Jesús. Niños, dijo la jueza volviéndose hacia Luis y Mateo, ¿pueden contarme lo que pasó? Luis se acercó con pasos lentos pero firmes. Nuestro papá de sangre nos llevó al bosque. Nos dijo que íbamos a jugar. Cuando despertamos, ya no estaba. Lloramos mucho. Hasta que Jesús nos encontró. Mateo solo pudo asentir, con lágrimas cayendo por sus mejillas. La jueza tomó nota. Miró a Raúl, luego al padre. Esto cambia todo. Ordenaré una revisión completa del caso. Y citaré al señor del castillo para declarar. Pero por ahora, liberaré al señor Jesús Moreno de inmediato. La noticia llegó a la celda justo antes del amanecer. El candado se abrió y un oficial entró con la cabeza baja. «Puede salir, don Jesús, está libre. El juez quiere hablar con usted mañana». Jesús se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. Afuera el padre Tomás lo esperaba con los brazos abiertos. «Te lo dije, hijo. La verdad siempre encuentra la forma de salir». Jesús miró al cielo, respiró hondo y supo que aún no era el final, pero por primera vez sentía que tenía una oportunidad. La brisa de la mañana acariciaba el rostro de Jesús mientras salía del edificio judicial. A su alrededor, algunos curiosos lo miraban con respeto. Otros simplemente apartaban la vista, avergonzados. El padre Tomás caminaba a su lado, en silencio, mientras Raúl organizaba los documentos para la siguiente audiencia. Pero Jesús no pensaba en eso. Pensaba en ella. En su mente las imágenes eran nítidas. Rosalía, su esposa, con la trenza larga y los ojos negros como la noche. Recordaba su risa mientras cocinaba con María en brazos, sus manos regando el huerto al atardecer, la forma en que cantaba al amasar pan. Habían construido esa cabaña con amor, con sueños, con lucha, hasta que la enfermedad llegó sin aviso. Una tos persistente, fiebre, debilidad, médicos en la ciudad, recetas costosas, diagnósticos inciertos. Jesús vendió su mula, sus herramientas, incluso su anillo de bodas, pero nada fue suficiente. Rosalía partió una madrugada fría, y con ella, parte de su alma. Aún recordaba cómo había prometido, junto a su tumba, que jamás dejaría que María sintiera el abandono, que haría lo imposible por criarla con amor, dignidad y valores. Por eso, cuando vio a esos dos niños solos en el bosque, algo en su interior se rompió, y se reconstruyó al mismo tiempo. No eran suyos, pero eran humanos, eran inocentes, eran hijos de alguien, de la vida, del dolor. Y él sabía lo que era perder. «Jesús», dijo Raúl interrumpiendo sus pensamientos, la jueza accedió a escuchar más sobre tu vida, sobre tu carácter. Quiere entender quién eres más allá de lo que pasó. No tengo más que decir que lo que ya viví. Eso es precisamente lo que importa. Al día siguiente, la audiencia continuó. Esta vez, no con acusaciones, sino con historias. Gente del pueblo fue llamada a declarar. Doña Lupita habló de cómo Jesús regalaba pan a los niños huérfanos en diciembre. Un joven llamado Isaías, exalumno de la secundaria local, contó cómo Jesús le enseñó a sembrar cuando su padre murió. Una anciana, doña Ramona, explicó que durante la pandemia Jesús le llevaba despensa cada semana
sin esperar nada a cambio. María fue la última en hablar. Con voz clara, aunque con las manos temblorosas, dijo: «Mi papá siempre me enseñó que ayudar no es una obligación, es una manera de amar. Él no tomó a esos niños. Él los abrazó cuando nadie más lo hizo». En el fondo de la sala, Luis y Mateo lloraban en silencio. La jueza escuchó todo sin interrumpir. Cuando Jesús fue invitado a hablar, se puso de pie lentamente. Su voz era firme, aunque baja. «No soy un hombre perfecto. Soy campesino. Perdí a mi esposa. He tenido días donde no hay que comer. Pero siempre he tenido algo claro. Nunca se abandona a un niño. Cuando los vi ahí, solos, vi a mi hija si yo no estuviera. Vi a tantos niños olvidados por el mundo. Y no pude mirar hacia otro lado. La sala quedó en silencio. La jueza anotó algo en su libreta. Miró a los presentes y dijo: «Esta audiencia aún no ha terminado, pero he escuchado más que suficientes argumentos para entender el tipo de hombre que es Jesús Moreno. La verdad se va perfilando y se hará justicia». Jesús bajó la mirada conteniendo el llanto. Sabía que aún quedaban pasos por dar, pero también sabía que ya no estaba solo. El pasado que lo había marcado ahora lo respaldaba. La sala del tribunal estaba llena. Voces susurraban desde todos los rincones, ansiosas por lo que estaba por suceder. La noticia había corrido por todo Valle de Bravo. Los hijos del poderoso Óscar del Castillo hablarían ante la jueza. Lo que dijeran podría cambiar el destino de todos. Jesús estaba sentado junto a Raúl y el padre Tomás. María, firme como un roble, mantenía la mirada en sus hermanos. Luis y Mateo estaban a un lado de la jueza, con expresión seria. La inocencia en sus rostros contrastaba con el peso que llevaban en los hombros. La jueza, con gesto solemne, pidió silencio. «Luis, Mateo, sabemos que es difícil, pero es muy importante que cuenten con sus propias palabras lo que recuerdan. No hay prisa, no hay presión». Luis miró a su hermano. Mateo asintió lentamente. Entonces, con la voz un poco temblorosa, Luis comenzó: «Papá nos dijo que íbamos a ir al bosque, que sería un día bonito, con juegos y comida. Estábamos felices. Nos subimos a la camioneta y fuimos lejos. Caminamos un poco, y nos dijo que nos acostáramos a descansar bajo un árbol». «¿Y luego qué pasó?», preguntó la jueza. «Cuando despertamos, él ya no estaba. Pensamos que se había perdido. Lloramos, gritamos, pero nadie vino. Solo teníamos una mochila con agua y pan duro». Mateo intervino, con la voz quebrada. «Yo tenía miedo. Luis me abrazó. No sabíamos qué hacer. Luego, cuando ya era tarde, apareció Jesús. Nos preguntó si estábamos bien. Nos dio comida, nos llevó a su casa. Fue bueno con nosotros. Nunca nos gritó. Nunca nos hizo daño. ¿Reconocen al hombre que los dejó en el bosque?». Luis giró la cabeza y señaló sin dudar. «Él fue», dijo, apuntando a Óscar del Castillo, sentado al fondo con su abogado. Óscar se puso de pie de inmediato, furioso. «¡Mentira! Están manipulados. Ese campesino los lavó el cerebro». El juez auxiliar lo reprendió. «Silencio, señor del Castillo. Si interrumpe otra vez, será expulsado». Óscar bufó, se dejó caer en su asiento y murmuró cosas ininteligibles. Su rostro rojo revelaba algo más que rabia. Miedo. Miedo de que sus mentiras se desmoronaran. La jueza se dirigió a los niños con ternura. «Gracias por su valentía. Han hecho algo muy importante hoy, no deben sentir vergüenza. Han dicho la verdad, y eso siempre es lo correcto». Los niños fueron conducidos fuera de la sala. Al pasar junto a Jesús, Luis lo abrazó fuerte. Mateo hizo lo mismo. «Gracias, papá». Jesús no dijo nada, solo los abrazó, conteniendo las lágrimas. La jueza pidió un receso. El ambiente era tenso. Raúl aprovechó para hablar con el fiscal. «Ahora tienen testimonio directo, testigo presencial, informes comunitarios. ¿Cuánto más necesitan?». «Es un caso delicado», respondió el fiscal, «pero lo admito. El panorama cambió por completo. El poder no puede tapar la verdad para siempre». Cuando regresaron a la sala, Óscar parecía una sombra de sí mismo.
Había perdido la compostura, la arrogancia. A su lado, su abogado revisaba los papeles con desesperación. Raúl se inclinó hacia Jesús. «Estamos cerca, solo un poco más». Jesús cerró los ojos. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido ahora tenía eco. Ya no era una voz aislada en el desierto. Ahora la verdad tenía nombre. Luis, Mateo, María y justicia. La jueza volvió a tomar asiento con una expresión serena, pero determinada. El murmullo en la sala se apagó al instante. Todos los ojos estaban fijos en ella. Jesús respiró hondo. Raúl, a su lado, mantenía las manos cruzadas en silencio. María los miraba desde la primera fila, con los dedos entrelazados sobre el regazo. «Después de escuchar los testimonios», dijo la jueza, «de revisar las pruebas aportadas y considerando la conducta previa de las partes involucradas, este tribunal emite un fallo preliminar». Óscar del Castillo se inclinó hacia su abogado. «Detén esto. Haz algo. No puedo perder». Pero su abogado solo bajó la mirada. Sabía que la derrota era inevitable. «Se declara que no existe evidencia alguna que respalde la denuncia de secuestro presentada contra Jesús Moreno», continuó la jueza. «Más aún, hay suficientes elementos para presumir un acto de abandono intencional por parte del padre biológico de los menores, señor Óscar del Castillo». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos aplaudieron en voz baja, otros lloraron en silencio. Óscar apretó los puños sobre las rodillas. «Esto es un circo», dijo, levantándose de golpe. «Todo esto fue planeado, manipulado. Esos niños mienten». El fiscal se puso de pie de inmediato. «Solicito a la Corte que se considere esta reacción como muestra de la actitud del acusado». La jueza golpeó el estrado con firmeza. «Orden en la sala. Señor del Castillo, por su comportamiento y por los cargos que ahora pesan sobre usted, queda formalmente acusado de abandono infantil, falsedad en declaración y difamación». Óscar retrocedió un paso, pálido. «¿Me está acusando a mí?» «Así es. Se le retirarán temporalmente todos los derechos sobre los menores hasta que se concluya el proceso legal correspondiente». «Usted no puede hacerme esto. Yo soy del Castillo». La jueza lo miró sin inmutarse. «Y aquí todos son iguales ante la ley». El juez auxiliar hizo una seña. Dos oficiales se acercaron para escoltar a Óscar fuera de la sala. Esta vez fue él quien fue esposado. Su rostro ya no tenía soberbia, solo derrota. Al pasar frente a Jesús, lo miró con odio, pero Jesús no respondió. No había odio en su mirada, solo compasión por alguien que no supo amar. Cuando la puerta se cerró tras él, la jueza volvió a hablar. «Señor Jesús Moreno, en nombre de este tribunal le ofrecemos disculpas por las injusticias sufridas. Usted demostró con acciones y con verdad lo que significa cuidar, proteger y amar». Jesús bajó la cabeza. «No hice más que lo que sentí correcto». «El tribunal reconoce eso», agregó la jueza, «y por ahora queda usted como responsable temporal de los menores Luis y Mateo, con derecho a iniciar los trámites legales para su adopción, si así lo desea». Jesús sintió un nudo en la garganta. «Sí, señora jueza, sí quiero». Raúl lo abrazó con fuerza. María corrió hasta ellos y los tres se fundieron en un solo llanto. En el fondo, Luis y Mateo esperaban con ojos brillosos. Días después, Jesús regresó al pueblo. Esta vez no caminó solo. Una multitud lo esperaba en la plaza. Vecinos, niños, el padre Tomás, doña Lupita, Raúl, algunos con flores, otros con aplausos. Había ganado. Pero más que eso, había demostrado que la verdad, cuando es sembrada con amor, florece incluso en los terrenos más duros. El amanecer en Valle de Bravo volvió a tener el mismo brillo de antes, pero en la cabaña de Jesús algo había cambiado para siempre. Las paredes de adobe guardaban nuevas voces, nuevas risas, nuevos silencios. Luis y Mateo, ahora oficialmente bajo su cuidado, corrían por el patio persiguiendo gallinas mientras María colgaba la ropa en el tendedero. La vida se había acomodado como un río después de una tormenta. «Papá,
¿Puedo sembrar mi propia hilera de maíz?, preguntó Luis con entusiasmo. Claro que sí, hijo, respondió Jesús sin pensarlo 2 veces. Esa tierra también es tuya. Mateo apareció detrás de un arbusto con una rana en la mano. Mira lo que encontré, puedo quedármela, solo si prometes cuidarla bien y no asustar a tu hermana con ella. Prometido, dijo, aunque ya tenía una sonrisa traviesa que lo delataba. Las tareas del campo ahora eran compartidas. Luis ayudaba con las herramientas, Mateo se encargaba del agua, y María organizaba la casa como una pequeña madre. Las noches eran distintas también. Cenaban los 4 juntos, oraban de la mano y contaban historias antes de dormir. Lo que antes fue silencio y vacío, ahora era calor de hogar. Un día, mientras cosechaban calabacitas, Jesús reunió a los 3 bajo el sauce grande. Quiero decirles algo. Desde que llegaron, esta casa tiene más vida, más risas, más sentido. Yo perdí mucho, pero con ustedes gané una nueva razón para levantarme cada mañana. Gracias por confiar en mí. María se apoyó en su hombro. Luis bajó la cabeza, emocionado. Mateo lo abrazó por la cintura sin decir nada. ¿Eso quiere decir que somos una familia de verdad?, preguntó Luis. Lo somos. Y lo seremos por siempre. En el pueblo el cambio también se sentía. La historia de Jesús había tocado corazones. Inspirados por su ejemplo, varios vecinos comenzaron a organizarse. El padre Tomás y Raúl impulsaron un proyecto comunitario para ayudar a niños en situación vulnerable. Se crearon redes de apoyo, se ofrecieron talleres, se habilitó un pequeño espacio para juegos y lecturas en la capilla. Jesús fue invitado a compartir su experiencia. No soy experto en nada, dijo ante la comunidad reunida en la plaza. Solo sé que ningún niño merece ser olvidado, que hay heridas que no se ven, y que una mano tendida puede cambiar un destino. Si yo lo logré con tan poco, imaginen lo que podemos hacer juntos. Aplausos sinceros lo envolvieron. Doña Lupita le regaló un cesto de pan dulce. Un joven ofreció voluntariamente pintura para arreglar su cabaña. Una señora mayor le dejó en la puerta una colcha tejida con sus propias manos. Pero Jesús no quería reconocimiento. Solo quería que ningún otro niño pasara por lo que Luis y Mateo habían vivido. Días después, en el juzgado, presentó oficialmente la solicitud de adopción definitiva. No hubo oposición. La jueza, con una sonrisa leve, firmó los papeles. Felicidades, don Jesús. Ahora sí, legalmente son su familia. Salieron tomados de la mano, bajo un cielo limpio y un viento que parecía bendecir cada paso. En casa, María preparó una comida especial. Luis colgó en la pared un dibujo donde estaban los 4 juntos, con flores y un sol sonriente. Ya no somos los olvidados, dijo Mateo con voz firme. Ahora somos los Moreno. Jesús los miró uno por uno, con los ojos húmedos. Y eso nunca cambiará. El eco de la historia de Jesús se expandió más allá de la cabaña y de las calles polvorientas de Valle de Bravo. Lo que comenzó como un gesto de compasión se había convertido en una chispa de transformación comunitaria. La gente ya no miraba con indiferencia a los niños descalzos en las plazas, ni a las madres solas cargando canastas en el mercado. Había nacido un nuevo espíritu de solidaridad. El padre Tomás fue uno de los primeros en dar forma a esa energía. Si Jesús pudo criar a 3 niños con tan poco, ¿cómo nosotros, que somos más, no vamos a poder ayudar?, dijo durante una misa dominical. No dejemos que la indiferencia vuelva a echarnos raíces. Raúl, el abogado, recogió esa idea y comenzó a organizar reuniones semanales en la capilla. Allí se discutía cómo apoyar a familias en crisis, cómo prevenir abandonos y cómo denunciar injusticias. Jóvenes del pueblo ofrecieron clases de lectura a los pequeños, mujeres mayores enseñaron oficios, y hasta los comerciantes se comprometieron a donar parte de su mercancía para los que menos tenían. Jesús asistía a esas reuniones en silencio, escuchando, aprendiendo. Nunca buscó protagonismo, pero su sola presencia inspiraba confianza. Luis y Mateo ayudaban a repartir pan, mientras María leía cuentos a otros niños. Poco a poco,
La comunidad se convertía en una gran familia. Doña Lupita, que había sido clave con su testimonio, recibió un reconocimiento especial de los vecinos. «Yo no hice nada extraordinario», dijo con modestia. «Solo hablé con la verdad». Y hablar con la verdad siempre vale la pena. A partir de entonces, otros comenzaron a perder el miedo. Personas que antes callaban injusticias de los poderosos, ahora levantaban la voz. El nombre del castillo ya no imponía el mismo respeto. Lo que imponía respeto era la valentía de quienes se atrevían a defender la justicia. Un día, en la plaza, un grupo de jóvenes pintó un mural. En él aparecía un árbol enorme con raíces profundas. Bajo sus ramas, varios niños jugaban sonrientes, mientras un campesino los protegía con los brazos abiertos. Al lado, una frase sencilla: «Nunca más solos». Jesús se detuvo frente al mural con sus hijos. Luis lo miró con orgullo. «Ese árbol eres tú, papá». «No, hijos», respondió él con una sonrisa tranquila. «Ese árbol somos todos». Porque ahora ya no es mi carga, ni mi lucha. Es de todos los que creen en la verdad. El pueblo comenzó a cambiar también en las pequeñas cosas. Vecinos que antes ni se saludaban ahora compartían tortillas calientes. Jóvenes que solían perderse en el alcohol encontraban motivación en enseñar a los más chicos. Mujeres que se sentían solas se apoyaban unas a otras en los nuevos talleres. Era como si la herida abierta por el abandono de dos niños se hubiera transformado en una oportunidad para sanar muchas otras heridas ocultas. El padre Tomás lo resumió en una frase durante una de las reuniones. La historia de Jesús no solo salvó a Luis y a Mateo, nos salvó a todos de la indiferencia. Jesús lo escuchaba en silencio, con el sombrero en la mano. Sentía orgullo, sí, pero sobre todo responsabilidad, porque sabía que aún quedaba camino por recorrer, y que esa semilla de solidaridad debía seguir cuidándose para no marchitarse. Al caer la tarde, al regresar a casa, encontró a sus hijos jugando con la cometa improvisada que habían hecho semanas atrás. La levantaban contra el cielo rojo, riendo a carcajadas. Jesús se detuvo, los observó y pensó en cómo la vida podía torcerse de manera tan dura, pero también en cómo, con fe y amor, podía enderezarse de nuevo, y comprendió que lo que estaba viviendo no era el final, sino el verdadero comienzo. El día de la fiesta patronal llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo. En la plaza del pueblo se levantaron puestos de comida, flores adornaban las calles y los tambores de la banda resonaban entre las montañas. La comunidad entera se había reunido, no solo para celebrar la tradición, sino también para honrar la nueva etapa que todos estaban viviendo. Jesús llegó acompañado de María, Luis y Mateo. Los cuatro caminaban juntos, de la mano, como una familia consolidada. A su paso, la gente los saludaba con sonrisas, palmadas en la espalda y palabras de aliento. Nadie hablaba ya de rumores o sospechas. Ahora se hablaba de admiración, de gratitud, de esperanza. «Mira, papá», dijo Mateo, señalando un puesto con juguetes de madera. «¿Podemos verlos?» «Claro, hijo, hoy es día de fiesta», respondió Jesús, con una sonrisa que reflejaba paz. María, con una trenza larga como la de su madre, los guiaba hacia el altar mayor, donde el padre Tomás estaba a punto de iniciar la misa. El sacerdote, al verlos llegar, alzó la voz. «Hermanos, demos gracias porque hoy no solo celebramos a nuestro santo patrono, sino también el renacer de nuestra comunidad. Demos gracias por los que nunca dejaron de creer en la verdad y por aquellos que transformaron el dolor en esperanza». Las palabras llenaron el aire y muchos se emocionaron hasta las lágrimas. Doña Lupita, con su delantal manchado de masa, levantó la mano en señal de orgullo. Raúl, con su portafolio bajo el brazo, asintió satisfecho. La historia de Jesús se había convertido en la historia de todos. Después de la misa, los niños corrieron entre los juegos y los globos de colores. Luis se detuvo un momento y miró a Jesús. «Papá, ¿ya nunca más nos dejarán?» Jesús se inclinó, lo tomó del rostro y le respondió con firmeza.
Nunca más, hijo. Dios me puso en su camino para que ninguno de ustedes volviera a estar solo. Y yo cumpliré esa misión hasta el último día de mi vida. Mateo abrazó a su hermano, y María los rodeó con sus brazos. Los cuatro se quedaron así, bajo el murmullo de la fiesta, unidos no por la sangre, sino por un lazo más fuerte, el amor que no abandona. Cuando la noche cayó, las luces de papel iluminaban la plaza. Jesús observaba a sus hijos reír mientras perseguían mariposas de fuego que escapaban de los cohetes. En su interior sentía una gratitud inmensa. Había enfrentado la injusticia, había soportado la humillación, pero había salido fortalecido. Y ahora sabía que su vida tenía un nuevo propósito: criar, proteger y guiar. El padre Tomás se acercó y le dijo al oído: «Tu historia quedará en la memoria del pueblo, Jesús, no solo porque salvaste a esos niños, sino porque nos recordaste que el amor verdadero nunca se rinde». Jesús levantó la mirada al cielo estrellado y susurró: «Gracias, Rosalía, tú me enseñaste a amar, y gracias, Dios, por no dejarme solo». Los cohetes iluminaron el firmamento como si el cielo confirmara sus palabras. En ese instante, comprendió que el sufrimiento no había sido en vano. Había dado fruto, había sembrado vida. El futuro seguía lleno de incertidumbres, pero ya no de soledad. Ahora eran 4 corazones latiendo al mismo ritmo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan el poder de la verdad, la fe y el amor. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar con más historias que inspiran y transforman vidas.